Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules, naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá, siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Jajá. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, ¡claro! La Famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente. Es impostergable y necesario, al iniciar esta conversación que cada sábado sostengo frente al país, en compañía de don Sergio Germán Medrano, analizar con detenimiento, porque tanto don Sergio Germán Medrano como yo hemos venido en el espacio y en el tiempo analizando el deterioro de la situación y de la seguridad pública en República Dominicana. Y eso, claro, es un tema que por diversos factores, a medida que pasan los años, los días y las horas, tiende lamentablemente a agravarse en este país. Ustedes dirán, algún sociólogo, que eso no es propio de esta latitud geográfica, sino que en otras sociedades también se está produciendo un fenómeno similar. Pero en República Dominicana hemos visto en los últimos meses cómo ha fallecido de manera misteriosa, es el vocablo apropiado, varios turistas. Vimos unos turistas norteamericanos que venían por la autovía del Nordeste y uno terminó en el mar y después una terminó en una autopista que no sé, en un hospital que no se tenía la identificación propia de ella. Hemos visto también las causas de una señora que ha alegado en Estados Unidos de Norteamérica que fue brutalmente atacada en un hotel de la región este del país, y hemos visto ya como una pareja también de norteamericanos murió, lo cual indudablemente le hace mucho daño a la imagen del turismo de la República Dominicana en el exterior y sobre todo en el mercado norteamericano. Solamente tenemos que tener las estadísticas, manejar los datos de dónde vienen la mayor parte de los turistas que vienen a República Dominicana, y casi la mayoría vienen desde los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, es muy importante ante el país clarificar eso. Yo tengo mi idea, tengo el concepto, tengo de cuáles son las causas o motivos que han originado ese deterioro, pero vamos a aprovechar simplemente a entrar en conversación con don Sergio Germán Medrano sobre estos temas de actualidad en la sociedad dominicana, y sobre este tintero irán surgiendo ideas y conceptos que vamos a plantear ante el país sobre este tema tan neurálgico que afecta tanto e incide tanto en el desarrollo de las fuerzas sociales y económicas de la República Dominicana.
luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Hey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosas. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa. Tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Don Sergio, buenas noches. Buenas noches, Carvajal. Estoy sumamente preocupado porque, según me decía mi hijo Dani, que está aquí en República Dominicana, siendo un estudiante meritorio de la Universidad de Penn State, que entró anoche a varios noticiarios norteamericanos que se emiten dentro del territorio norteamericano y están, el tema en boga es el misterio de esas muertes y esa agresión brutal que fue hecha una dominicana, de una turista norteamericana en territorio dominicano. Y yo quiero oír su opinión sobre ese tema, porque realmente eso no afecta mucho. Aquí se declara mucho y han salido muchas declaraciones en los periódicos, pero eso es para dentro del territorio de la República Dominicana, que no tiene ninguna incidencia. Y obviamente eso ha hecho un gran daño al turismo. ¿Cómo usted visualiza eso? ¿Cómo usted ve ese problema? Que usted ha sido una persona que en los últimos años, de manera permanente, ha tratado y ha llamado la atención sobre el deterioro de la seguridad pública en República Dominicana. Bueno, es cierto lo que tú dices. Yo mismo he visto en la televisión, en las cadenas de noticias de los Estados Unidos que se transmiten a través de el internet nuestro aquí. Exacto. De Claro. Claro. He visto en CNN en español, en CNN en inglés, en Fox, también en BBC. He visto las noticias de las muertes de turistas norteamericanos en la República Dominicana. Y también en los medios de internet se han publicado las noticias que han aparecido en Today y en otros en varios periódicos de Estados Unidos. Es decir, que el caso de esos 6 turistas que han fallecido aquí en la República Dominicana ha tenido una repercusión negativa muy extensa en los Estados Unidos. Y no es para menos, porque tú tienes que entender que ya nosotros habíamos analizado aquí la situación de la primera pareja que murió aquella triste madrugada en que venían desde Las Terrenas
y aparecieron después uno en el fondo del mar. Fondo del mar y la señora en también los arrecifes, golpeada en los arrecifes, con la triste y agravante de que la llevan a un hospital y no saben quién es y no relacionan una cosa con la otra, ¿tú me entiendes? Y tuvo varios días ahí hasta que donde finalmente falleció. Pero también tenemos el caso de esa señora que en el hotel recibió una golpiza salvaje, una golpiza monstruosa. Eso fue una cosa bestial. Quiere decir que ahí también es otro caso donde es alarmante lo que ocurrió. Hay otra pareja de esposos también que murieron conjuntamente y simultáneamente de una forma extraña, rara, porque no es habitual que dos personas mueran al mismo tiempo y más o menos con la misma sintomatología que se observó en el caso como causa de la muerte. Y finalmente una señora también que dicen que se tomó un trago y luego de tomarse el trago murió, pero resulta que en ese caso es el único que yo veo que tiene una explicación, que tiene la posibilidad de una explicación, y es porque ella era enferma cardíaca desde hace muchos años. Entonces, si era una persona con enfermedad del corazón desde hace muchos años, cabe la posibilidad de que sufriera un ataque del corazón y lamentablemente falleciera. Sin embargo, los otros casos, el problema ha estado en que no se le ha emitido para conocimiento de la opinión pública una explicación racional, una explicación lógica, una explicación que tiene que estar basada y fundamentada en diagnóstico científico, porque lo primero que hay que establecer es la causa de la muerte. Claro. Y a partir de la causa de la muerte es que comienza entonces la base de la investigación. La investigación, correcto, para llegar a la conclusión de qué fue lo que ocurrió. Pero se dan noticias en los periódicos aquí, en el mismo periódico de Estados Unidos, pero las autoridades dominicanas, especialmente las del área de la salud, no han emitido, ¿tú entiendes?, una noticia, no, una información que sea satisfactoria para la opinión pública, ni para la opinión pública dominicana, ni para la opinión pública en Estados Unidos. La consecuencia ha sido que se ha extendido en todo el territorio norteamericano y tal vez en Europa y en el mundo entero, porque esas noticias hoy en día con la radiofonía, el internet, las comunicaciones son una cosa muy rápida y muy amplia. Quiere decir que yo considero que el daño que ha recibido el turismo en la República Dominicana ha sido muy grande. Y creo también que, no sé, y hasta ahora tampoco se ha hecho un anuncio, un aviso sobre medidas que se vayan a tomar para evitar esta situación, ¿verdad? En caso de que se trate de hechos que involucren la intervención de manos criminales, ¿verdad? O de descuidos censurables, porque no solamente se puede tratar de una acción delictual criminal, también pueden tratarse en algunos casos de esos, se puede tratar de cuestiones de descuido, porque la señora que murió, las dos parejas de esposos que murieron en el hotel, que estaban acostados, lo único que dice que se encontraron fueron unas pastillas para controlar la presión. Yo no sé, no han dicho si esas pastillas, tomándolas en grandes cantidades, podían conducir a la muerte. Pero lo que resulta misterioso es la secuencia de los hechos. Correcto. O sea, el poco espacio de tiempo entre uno y otro es lo que afecta a la imagen del turismo en República Dominicana. No, claro, si fueran espaciados. Claro, son hechos aislados. Son hechos, pero es un conjunto. Es un conjunto que se da de situaciones en muy poco tiempo. En muy poco tiempo que se han dado, que eso es lo que nos está afectando la imagen. Correcto, también, y te debo decir esto, que es un tema altamente delicado, porque el Estado Dominicano es responsable de la protección y de garantizar la vida no solo de los dominicanos,
sino de todas las personas extranjeras que ingresan al territorio nacional. Es una responsabilidad de la autoridad pública preservar la vida y en caso de siniestro, en caso de hechos luctuosos como los que han ocurrido, es su responsabilidad también asumir el compromiso de una investigación seria y una investigación concluyente que finalmente explique las causas, qué fue lo que ocurrió, de una manera clara, de una manera precisa. Eso hasta ahora no se ha visto. El ministro de Turismo ordenó, don Sergio, que se hagan instalaciones de cámara en los hoteles, una serie de cosas, pero yo creo que también, don Sergio, parte de eso es lo que hemos visto, es la crisis, es como hablaba Manuel Pellerano, de la crisis de la escuela del derecho reflejado en el ejercicio de la profesión liberal de abogado. Aquí yo creo que lo que hay es la crisis de la misma seguridad de la sociedad, porque mire, yo tengo un informe confidencial que señala que la mayoría de los vigilantes de los hoteles del país, ciertos hoteles importantes que de manera selectiva se han seleccionado así, aleatoria, para hacer un análisis, dan casi positivo en un 90% al consumo de cocaína, crack y heroína. O sea que la situación de la seguridad se ha deteriorado. Yo creo que eso es parte de la misma crisis de la sociedad reflejada en el estamento de una industria turística. Pero es que es imperdonable que en un establecimiento hotelero se utilicen personas que no hayan sido sometidas previamente a un examen y a una valoración psicológica sobre su comportamiento, sobre su conducta, sobre su manera de ser, de pensar y de actuar, y que además no le soliciten evidencias, no solo ese papel de buena conducta que da la policía, porque eso se lo dan a cualquiera, que nunca no le hayan puesto una multa o lo que no sea, y que no requieran, tú me entiendes, evidencias muy concretas de que se tratan de personas plenamente confiables, porque óyeme, los que están de guardianes en los hoteles, los que están en las cocinas de los hoteles, los que están en los servicios de los hoteles, están en contacto directo con personas que vienen del extranjero, que no conocen el país y que dependen totalmente de lo que ellos hagan. Eso no pueden, tú entiendes, decir, no, yo no como esto porque yo voy a prepararme una cosa, otra comida, no, tienen que comer esa comida. Entonces, es obligatorio que un hotel mantenga unos estándares de salubridad en la cocina, en el hotel, de la más alta calidad y categoría. Y es indispensable también que los hoteles tengan guardianes reputados e investigados por su honestidad y por su actitud de colaboración y de ayuda, más que de estar con una escopeta acechando a ver quién es que pasa. Ese no es el tema, ¿tú entiendes? Ese no es el tema. ¿Tú entiendes? Preocúpese que ya con ese tema con ese tema de que ha pasado ahora de estos hechos muy concatenados, muy cercanos entre sí, yo creo que se va a tomar conciencia y obviamente ya el Ministerio de Turismo ha planteado y ha emitido una resolución donde dice que todos los hoteles del país tienen que estar con cámara cableado 24 horas en todas las áreas, lo cual se va a tomar un periodo transitorio de 60 días que se dio pero tiene que tomarse alguna medida. Te repito que eso es solo una parte. Claro. Eso es importante, pero eso es solo una parte, porque después también después que la Cámara toma el hecho, ya es lo mismo, ya está consumado. Fue cumplido, claro, hecho cumplido ya. Claro. Ya hecho consumado. Lo que hay es prevenirlo, es evitarlo. Es un concepto integral. Exactamente. Es un concepto integral donde hay varios elementos. Sí, después que ocurren acontecimientos como estos, hay que asumir entonces una posición correctiva radical y total. No, y viendo la importancia que significa el turismo en el desarrollo dominicano, una serie de cosas, porque nosotros, como hemos venido analizando, después de la Alianza para el Progreso, John F. Kennedy, en los años 60, que República Dominicana en un periodo de tiempo determinado basó su desarrollo en la Ley 299 sobre el certificado industrial, después lo sustituye, entonces se desmontó todo el aparato productivo del país, en todo el sentido de la palabra, cuando cambiaron esos esquemas de desarrollo y se sustentó en zona franca y turismo. Entonces, un eslabón importante, diría ser decisorio, determinante
para la economía dominicana, como es el turismo, tiene que ser cuidado, debe ser cuidado bien. Y particularmente el turismo que viene de Estados Unidos, porque es la mayor fuente de turismo de la República Dominicana. Claro. Y debo decirte también que el turismo es un negocio que se mueve de acuerdo a la evolución y a las condiciones de la economía mundial. Y tú tienes que entender que no es lo mismo un turista venir desde los Estados Unidos, que tiene un costo menor, que venir de Inglaterra, venir de cualquier parte de Europa o del Medio Oriente o de Asia. O de China. O de China. Sí, porque aquí cuando el presidente habló, estableció relaciones, e incluso en una conversación que yo tuve aquí con Cayetano Rodríguez del Prado, que fue de los primeros dirigentes de izquierda dominicano que fue recibido por Mao Zedong, aquí había un eufemismo. Bueno, ahora va a venir muchísimos turistas. Señores, hay que estudiar la idiosincrasia de cada pueblo. El chino, lo que le llega más lejos de Macao a jugar. El chino no va a playa. Usted no ha visto ningún chino en una playa jugando aquí en cosas. Entonces nosotros tenemos que preservar el turismo norteamericano. Y ese es el objetivo fundamental, porque que dar paradoja y que dar coincidencia que todos los turistas que están envueltos en esos hechos concatenados entre sí son norteamericanos. Claro. Eso también llama poderosamente la atención. Y entonces aquí en República Dominicana salió la hija de Fran Danieli, que es un hombre decente, un caballero, una especie de hijo espiritual de ese héroe nacional que fue Antonio Invernadero, declarando, bueno, porque aquí es seguro, no, es que la declaración es para nosotros. A nosotros no es que hay que decirnos que el turismo es seguro, porque nosotros somos consumidores fuera de aquí en República Dominicana. Y el norteamericano es frío, el anglosajón razona más, el latino tendremos a detractar o adular, no tenemos la posición ecléctica, la posición intermedia. Entonces, el americano tiene la posición intermedia. Ya hay unos hechos concretos que indican bajo cuáles fueran las causas, razones o circunstancias que le indican a usted que la seguridad pública se ha deteriorado notablemente en los últimos meses para la circularidad del turismo norteamericano dentro del territorio dominicano. Eso tenemos que estar claros. Y eso hay que irlo a trabajar allá, no en los periódicos dominicanos. Eso hay que irlo a trabajar allá, de que sea un hecho, de que ahora hay unos abogados amigos de nosotros que se están inventando, que es una cuestión, que hay un problema sentimental en la golpiza brutal esa, pero ya ellos investigaron la vida conyugal y marital de esa pareja. Entonces es un disparate. Al fin de cuentas está el hecho concreto, están las transmisiones y la gente ¿qué hace cuando ve ese tipo de situaciones, cuando ve ese tipo de noticias? Que la gente se sustrae de una vez, se retrotrae y dice, no, para allá yo no voy, porque lo que más busca el turista, no solamente el turista norteamericano, sino el turismo europeo, es seguridad. Nadie se desplaza a una latitud geográfica con ciertas inseguridades, nadie, porque nadie es loco. Claro. Nadie es loco. Claro. Y eso del turismo chino y de la inversión china, eso es un mito. Es un mito y una fábula que se inventaron la gente aquí. Eso no tiene ningún sentido y ni además, es más, te voy a decir, hay un problema hasta cultural en eso. Claro. Yo quiero que tú sepas que, por ejemplo, a Baní llegaron hace muchos años atrás, unos chinos. Llegaron y pusieron un restaurante, se metieron dentro del restaurante, hicieron sus dormitorios y su casa en el patio atrás y salían de los dormitorios de la cocina de ellos de atrás de la comida a atender el restaurante. Y de ahí volvían otra vez para ahí. Nadie los vio nunca conviviendo con la población, en absoluto. Y así mismo un día vendieron el negocio y se fueron por ahí. Nadie sabe cómo se llamaban, nadie estableció con ellos relaciones de amistad. ¿Por qué? Porque es una cultura muy diferente a la cultura nuestra. Claro, que es un mito, una fábula que inversiones chinas. Eso no va a engrampar con la costumbre dominicana. Además hay otra cosa también, que de los idiosincrasia, a ellos les gusta el juego y engañan fácil al otro. Esa medida que ha tomado Donald Trump en Estados Unidos, aquí lo están viendo, que es defendiendo su economía, no es pendejo. Él se hace el loco para que la gente crea que él es loco. Pero de loco no tiene nada. Bueno. Por eso tiene la economía norteamericana en pleno empleo. Y tiene a los chinos y a todo el mundo, te mete frenado. Porque él sabe, él conoce más que nadie la idiosincrasia de los chinos. Usted analiza la cultura japonesa, que va a contrapelo de los chinos. Los japoneses ya es otra cosa. Por eso, entonces, pero los chinos generalmente les gusta hacer sus cosas. Bueno, don Sergio, vamos a entrar ahora en la segunda pausa de pasado y presente para luego seguir agotando estos temas de la contemporaneidad en este espacio de televisión que es pasado y presente, donde analizamos
los temas no solamente fundamentales de la historia contemporánea dominicana, sino los temas de la contemporaneidad que tienen que ver con la supervivencia de este hábitat geográfico. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules, naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá, siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Ahora, Carvajal, la tragedia de los hoteles es solo una cara de la moneda. La otra es lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana en general. Fíjate, ese ataque a tiros de ese mayor que estaba custodiando la residencia, creo que de la madre de la esposa de la primera dama. Exacto, de la primera dama de la República, de la esposa del presidente. Tiene un ingrediente que hay que ponerle la mirada muy profunda y atentamente. Esa joven de 27 años que aparece ahí había sido ya anteriormente acusada y condenada por un asesinato con atraco. ¿Y cuál fue la condena? 10 años. Por ahí comienza el problema. ¿Cómo es posible que si la ley si la ley sanciona el asesinato como el que ella cometió con pena de 40 años, ¿por qué un juez o un tribunal penal, que a veces no es un juez, son 3 jueces, la condena a 10 años de prisión? Primer punto. Y segundo punto, ¿por qué ante un hecho tan grave, reprobable y en el que perdió la vida un ser humano para robarle, entonces a los 5 años la ponen en libertad, la premian a los 5 años? Porque cuando cuando una condena se exonera a una persona de ella a la mitad del tiempo, es porque no se trata de un hecho muy grave, no es un hecho intencional o es un hecho que amerita que se le un perdón. Pero entonces vamos a perdonar a la gente que anda matando y atracando en la calle. Yo te digo ahí que ese es el problema de la justicia penal. Para mí, en la República Dominicana, el crimen, la delincuencia se ha establecido y avanzado por la lenidad, por la impunidad del sistema judicial penal de sanción. Yo no sé por qué es que lo hacen, porque si es por temor, que dejen de ser jueces, y si es por pagos que lo hacen,
entonces es una vergüenza peor y todavía con más razón deben dejar de ser jueces. Pero hay lo siguiente también. Yo no veo que el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano superior del sistema judicial y el órgano disciplinario, yo tampoco lo veo que interviene para hacer investigaciones de por qué están esos hechos siendo sancionados tan levemente y por qué está saliendo la gente de la cárcel antes de tiempo, aun cuando cometen hechos de magnitud censurable y criminal. Eso es un punto aquí escabroso, ¿tú entiendes?, del sistema judicial de la República Dominicana. Pero también hay que agregar las figuras procesales que están insertadas en la nueva normativa procesal penal, porque eso se vio desde sus inicios. Tanto usted como el doctor Rafael Luciano Pichardo señalaron ante el país que esa nueva normativa procesal penal, en el fondo, lo que iba a servir en una patente de corso para montar la delincuencia en la sociedad dominicana. Había un grupo de teóricos en el ámbito del derecho que se inventaban y que la constitucionalización de las normas procesales en el ámbito penal. Entonces, miren lo que ha venido, porque a veces no es el juez, porque en la figura de la ejecución de la pena, que una persona tenga derecho al cumplimiento de la mitad de la pena, es el mismo código que contempla eso. Usted me capta lo que quiero decir. Entonces, podemos decirle al juez que si por ejemplo, esa muchacha, que estamos cayendo en el campo meramente especulativo, en el ejercicio de las ideas en el mundo académico, vamos a partir del hecho concreto, que en su vida como su vida carcelaria ha tenido una conducta ejemplar, pues tenía derecho a optar, de acuerdo al nuevo código, al cumplir la mitad de la pena para pedir la libertad condicional. Usted tenía opción, porque esa es la condición esencial que le pone el código. Salió, pero fíjese lo que salió. Si realmente pasó una criminal en potencia. Entonces también hay otra cosa, don Sergio. Aparte de ese nuevo código, usted tiene que entender algo. Yo me pongo a analizar a veces mirando la música, de esa música urbana que hay ahora, esa serie de letras. Yo veo también que aquí hay una marginalidad social muy grande y también ejerce mucha influencia en los jóvenes la riqueza fácil, don Sergio, el exhibicionismo, la riqueza fácil de los partidos políticos en la apertura y la democracia. Eso le crea un espectro de frustración a los jóvenes dominicanos. Y entonces eso también es diríase, un incentivo a la delincuencia social. Hay que entender el problema es muy complejo. No solamente son factores jurídicos de la normativa procesal penal, poco importa la normativa que hubiese estado vigente en el espacio y en el tiempo, en este momento en la ciudad dominicana, porque eso no iba a detener como quiere el auge que tiene la delincuencia social hoy día. Porque hoy vemos la impunidad, porque también vemos estamentos. Aquí, por ejemplo, después de la muerte de Trujillo, mire, ahora mismo ese es uno de esos hoteles, tanto que se hablaba de Trujillo, que usted y yo hablamos de Trujillo la semana pasada, pero Trujillo para mí sigue siendo, en la segunda mitad del siglo XX, el dominicano más patriota que ha habido en la República en la historia dominicana. Porque esa tierra donde hay uno de esos hoteles construidos, él pertenecía al CEA, y eso está en Litia, hay un hotel construido ahí, y averígüese quiénes son los dueños de ese hotel, para que se lleve la sorpresa. Entonces son las cosas que hay que decirle aquí al país dominicano. Entonces me encanta lo que quiero decir. Entonces, esa cosa es la de la fácil. Usted que es un hombre de trabajo, que ha sido un abogado, que de toda la vida lo que ha hecho es trabajar, y uno ve toda esta riqueza así, no me refiero a ningún partido específico, porque nosotros no tenemos vinculación política y no hacemos comentarios en televisión tampoco, ni siquiera para chantajear a nadie, porque no es nuestro estilo, ni tampoco para denostar a nadie. Yo me he llevado los consejos que usted me ha dado al pie de la letra y de manera como si fuera un consejo paternal de un padre, y yo he decidido y he optado por no mencionar nombre en televisión, porque ese no es el objetivo de nosotros aquí, analizar estos fenómenos sociales. Pero obviamente, esos son cuestiones, cuando los jóvenes ven, se sienten en el peldaño social dominicano, que la escalera está trastocada y no pueden ascender socialmente por X motivo, entonces tiende a ver el auge de la delincuencia social. Sí, es cierto que la marginalidad social, la necesidad que se origina en la pobreza es una fuente de delincuencia. Eso es cierto por muchísimas razones. Y es cierto también que el Código Procesal Penal es uno de los medios que se han utilizado para poder poner en libertad a todas esas personas. Es decir, pero ten en cuenta que el código es un facilitador de una decisión. Y esa decisión
emana del juez. Claro. Es verdad que el código dice que lo puede excarcelar a una persona cuando haya cumplido la mitad de la pena, pero establece una serie de condiciones también para hacerlo. No es que el juez puede, tú entiendes, omnímudamente, potestativamente hacerlo. Claro. Entonces, en el caso de esa joven de 27 años, del criminal, esa criminal, ¿verdad? No es verdad que estaban reunidas las condiciones que establece el código para que procesal penal, para que ella pudiera ser puesta en libertad. No, eso fue puesta en libertad indebidamente, totalmente de una manera indebida. Y las consecuencias de eso, ¿qué ha sido? Otra persona que está ahí al borde de la muerte, que hay que rogarle a Dios que se recupere y que sane y quede vivo, porque está en muy malas condiciones, parece. Entonces, el tema aquí, y en todas partes del mundo, es que los textos legales, las leyes existen, pero quien la aplica es el ser humano, quien la aplica es el hombre, y el hombre que tiene que aplicarla correctamente, y sobre todo, el juez tiene que entender que cuando hay situaciones como la que hay en la sociedad dominicana actualmente, tiene que ser severo, tiene que aplicar la ley con severidad, porque es la única forma que tenemos de reprimir legalmente, con la fuerza de la ley, las delincuencias y los crímenes. Si se hace tenuemente, si se hace levemente, lo que hay es un estado de lenidad, un estado donde la gente no le tiene miedo a la represión de la ley. Y ya lo hemos hablado en otras oportunidades también. Esas situaciones son muy peligrosas, porque pueden dar lugar a que comience a desarrollarse en la sociedad dominicana la aplicación de la ley del talión, diente por diente y ojo por ojo. Tú mataste a uno de mi familia, yo te voy a matar a ti y a 2 de tu familia. Y se establezca aquí una situación muy anárquica, totalmente. Desde el punto de vista social. Social, exactamente. Es decir, que es un tema que hay que ponerle la mayor atención posible al tema de la delincuencia. Y sobre todo, fíjate, ese tema no es nuevo. La verdad es que tampoco es nuevo, porque si tú te has leído las obras, y yo lo sé que tú te has leído de José Ramón López, claro, las obras de la raza. Exacto, de Federico García Godoy. Exacto, posteriormente la famosa tesis de graduación de Américo Lugo. Claro. Y ahí está Marrero Aristi también en sus novelas, y muchos otros escritores que han puesto en relevancia la naturaleza anarquista y la naturaleza hasta cierto punto sangrienta de ciertos sectores de la sociedad dominicana. Carta Javelina de Moscoso Puello, la obra fundamental. Exactamente. Que carta el alma nacional. Es decir, que esa delincuencia sangrienta viene de sectores sociales que históricamente ya han hecho esas manifestaciones. Entonces tiene que llegar, así como se conoce esa secuencia histórica, en algún momento tiene que llegar una medida o un conjunto de medidas que le pongan fin, no como lo hizo Trujillo, porque Trujillo es verdad que le puso fin a ese sistema delictivo, pero ¿qué hacía Trujillo? Te voy a contar un caso solamente, un caso. En Baní, en una oportunidad, mira, perdóname Dios mío, pero hasta risas del caso. En Baní, en una oportunidad, una señora se iba a casar y tenía el día de la boda su bizcocho y todo su pudín en el comedor de su casa. Hubo un tipo que se lo robó, se lo llevó, lo descubrieron y se lo llevaron preso. Eso causó una conmoción ese día porque en un pueblo pequeño no se hizo la boda porque el pudín no aparecía y fue un escándalo. Bueno, pues el tipo apareció ahorcado en la fortaleza de Baní al otro día. Entonces, eso fue Trujillo, pero a eso no podemos volver, a esos extremos no podemos volver. Entonces, ¿cómo tenemos que resolver esta situación? Con la severidad de la ley, claro, con una ley severa aplicada a los hechos delictivos. Hay que apretarla. Fíjate, aquí
habían anteriormente para los jóvenes adolescentes que delinquían unos sitios que se llamaban reformatorios. Yo creo que eso ya no existe. En San Cristóbal queda uno, creo. Queda uno. De San Cristóbal. Bueno, pero había en Barrio, habían en La Vega, habían en San Cristóbal, había uno creo que en San Juan, en varios sitios del país. De que yo tenga conocimiento, lo único que está abierto es el de San Cristóbal a la fecha. Bueno, entonces habían los reformatorios. ¿Para qué? Para que cuando esos muchachos... Pero eso lo creó Trujillo. Bueno, está bien. Eso de las cosas positivas de Trujillo. Pero yo no te digo lo contrario. Sí. Pero te digo que existían y debieran de seguir existiendo. Claro. Para que esos muchachos adolescentes de 13, 14 años, que se les ve una tensión, una intención delictiva o una tendencia al delito, sean llevados ahí. Ahí se les reeduca, claro, ¿me entiendes? Claro. Y se evita que más adelante sean y han tenido muchos resultados positivos. ¿Tú entiendes? Han tenido muchos resultados positivos. Entonces, yo veo el destino de esta sociedad muy pesimistamente si aquí el sistema de justicia penal no cambia radicalmente, totalmente, si no se establece una justicia que actúe con racionalidad, que actúe con equidad, pero que actúe con una severidad inaudita, adecuada al momento que estamos pasando esta sociedad. Recuérdese que en la encuesta Gallup hoy, que donde se mide sectorialmente la imagen que tiene el pueblo dominicano del estamento del Poder Judicial en la sociedad dominicana de hoy, es precisamente esa imagen tan, diríase, de poca credibilidad, se origina básicamente por el comportamiento de la jurisdicción penal, única y exclusivamente. Ese es el estudio que se hizo en la encuesta Gallup. Entonces, obviamente tiene que haber un cambio porque, como usted ha señalado, también en la medida en que se fortalezca el Poder Judicial, pues también vamos a combatir esos males de la sociedad. No, y te debo decir que no es solo los hechos que se cometen, sino también que se observa una actitud desafiante de los delincuentes cuando los llevan a la justicia. Cuando los llevan ante la justicia, desafían al juez, desafían a los abogados, amenazan. Eso es una situación que pone el país al borde de un estado de anarquía en cualquier momento. ¿Tú me entiendes? Es decir, que los mismos jueces deben imponer el respeto que ellos merecen. Si un delincuente, como vi yo un espectáculo una vez, un delincuente ahí amenazando a todo el mundo y el juez se quedó impávido. Si ese juez no actuó y llamó al hombre y le dijo, usted va ahora a tener una pena adicional por ese estado de rebeldía que usted tiene y esa situación, no, se quedó igual. Entonces, por ahí ese delincuente después que amenazó y eso se fue y todo el mundo, ¿qué se quedó? Con miedo. No, y ahora mismo el delincuente, ¿sabes lo que le digo al delincuente? Yo de la cárcel salgo, pero ustedes del cementerio no salen. Pero que ese es otro problema también que hay de la sostenibilidad de la acusación por ante la jurisdicción penal con los medios de prueba que hay en el nuevo Código Procesal Penal. Porque también mucha gente que sirven de testigos de ciertas cosas no quieren ir porque los mismos delincuentes lo amenazan. Entonces una circularidad que se está ampliando el espectro de impunidad en la sociedad y está deteriorando la seguridad pública. Eso lamentablemente eso se va a seguir reflejando. Eso incluso se ve en los mismos policías. Déjame decirte, hay actitudes en la policía que van duales. Por un lado, muchas veces el policía ante un delincuente se hace de la vista gorda porque tiene temor a que si lo persigue y el delincuente lo enfrenta y tiene que usar su macana o tiene que utilizar su revólver, entonces lo van a sancionar a él, lo van a juzgar a él. Eso pasa también con la policía, aunque también por eso es una actitud. Y la otra actitud de ese mismo policía es que algunos de ellos muchas veces lo que hacen es que se asocian con los delincuentes. ¿Tú me entiendes? El problema dominicano es muy complejo. Muy complejo. Es un tema muy complejo. Sí, un tema muy complejo, muy complicado y que necesita el concurso de muchas voluntades bien intencionadas en el Estado y de buscar las personas con la experiencia y la capacidad profesional para asesorar tanto al cuerpo policial como a la judicatura y como también
volver a establecer los reformatorios. Don Sergio, pero ¿usted no cree que un aspecto no sería un estudio riguroso de la normativa procesal penal y adaptarla a las peculiaridades de la sociedad dominicana? No una contrarreforma, porque no estamos hablando de que un cisma de que vamos a volver atrás, sino ¿cuál es la opinión que le merece a usted eso? No, ese porque usted escribió una vez varios artículos en el periódico Diario bueno, Libre. Cuando el Código Procesal Penal era un proyecto de código, un proyecto de ley, yo escribí un artículo en el Listín Diario que se llamó Los peligros del proyecto de Código Procesal Penal. Y ahí hice un análisis de las disposiciones que contenía ese código que iban a conducir a un desbordamiento de la delincuencia, y eso se ha visto. ¿Tú me entiendes? Yo recuerdo que incluso la primera experiencia que yo tuve con el Código Procesal Penal fue con un cheque sin fondo. Pero fíjate lo que pasa, el cheque es un instrumento de pago que cuenta con el respaldo de un banco. Es decir, que es un instrumento legal similar y muy parecido al dinero y muy útil y necesario. Bueno, yo a un cliente le dieron un cheque sin fondo y yo fui al tribunal y resulta que después que cité a la persona y fui a donde el juez y le dije, no, mire, magistrado, mire el acto aquí de citación, eso se le llevó a su casa, lo recibieron en su casa, él debe de estar aquí. Yo quiero que usted me dé una orden de conducencia entonces para que la policía sea quien lo traiga. El juez me dijo que estaba bien y me dio una orden de conducencia. Cuando yo iba saliendo, se apareció el hombre ya. El hombre estaba entrando con su abogado y para allá, y yo le digo, no, pero yo tengo una orden de conducencia contra usted, y me dice, ¿y qué importa eso? Yo estoy aquí ya, y como yo no conocía a fondo el Código Procesal Penal, me devolví, y fui donde el juez, le dije, pero mire, aquí está el hombre. Pero ya cesó la orden. Y él me dijo, no, ipso facto, desde que él vuelve, ya la orden de conducencia no tiene efecto. Una locura. Una locura. Esa incongruencia que está en el derecho. Eso lo que sirve es para que la población... Porque ya la rebeldía queda aprobada desde el momento en que se va a hacer la diligencia procesal, que el juez tiene la tutela judicial efectiva y no comparece el imputable que ha sido citado. Correcto. No, ¿cómo va a ser que entonces que después que él se aparezca, entonces ya no? Esas son de las cosas que yo digo, de las incongruencias en esa normativa procesal penal que ha constituido una patente de corso para la delincuencia y va a seguir así, don Sergio, lamentablemente. Eso va a ser un tema que va a ser un tema recurrente y vamos a estar los próximos años en República Dominicana hablando de ese tema en televisión porque nadie quiere meterle mano a eso. No, por eso que digo que necesito una reforma. Necesito una reforma porque esas disposiciones del código, de la ley de cheque, que si el infractor va y reaparece, ya eso se desaparece la persecución. Eso no tiene sentido porque eso es lo que es un estímulo para desobedecer a la justicia, para desobedecer al juez, para desconocer al Ministerio Público. Eso es lo que la gente le llama un relajo. La justicia es un relajo en ese aspecto. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿eso a qué conduce? Eso conduce a la formación de una cultura popular barrial de que aquí no hay justicia, de que aquí se puede hacer de todo, de que aquí se puede actuar contra la ley y que no va a haber una sanción digna, que no va a haber una sanción severa, que lo que va a haber es una multa o lo que va a haber es una condena a prisión, ¿cómo le llaman? De prisión. Una medida de coerción. No, pero cuando es la prisión que le dan suspendida. Exacto. Prisión suspendida. Sí. Y ese tipo de frente a delitos muchas veces que son graves, que son verdaderamente atentados contra la integridad de las personas. Vuelvo y te repito, la única solución que tiene eso, única, es doble. Primero, reformar el Código Procesal Penal y segundo, una nueva justicia penal, nuevos jueces penales, escogidos con pinza, bien preparados, bien formados en una escuela de justicia penal, porque con lo que hay ahora no va a funcionar.
No, porque también el Consejo del Poder Judicial, cuando estaba Mariano Germán, hizo una serie de proposiciones al Pleno de la Suprema Corte y cambiaron jueces de la jurisdicción penal, lo llevaron a la jurisdicción laboral, hicieron un acto como tutti frutti, cuando la especialidad en la materia, pues se había hecho acumulado con el tiempo por problemas de pugnas entre jueces, se hizo un cambio sin respetar las especialidades. Eso es un fardo ominoso que tiene mi antiguo profesor de procedimiento civil, Mariano Germán Mejía, frente al país, en lo que es el resultado de muchas jurisdicciones especializadas dentro de la justicia dominicana. Sí, y llevó para el Tribunal Superior Administrativo, llevó una juez penal, después para el Tribunal de Tierra llevó un juez especialista en Derecho Civil, y se hizo un tutti frutti mental, aunque ellos rápidamente se adaptaban, porque son gente inteligente, obviamente, y conocen la materia del derecho. No, pero también... sí, pero la especialidad son especialidades. No, pues exacto. Y te voy a decir por qué. Tú tienes toda la razón. Y además, en la vida nada es absoluto. Claro. Estamos hablando de una justicia penal fracasada, pero también hay evidentemente estamentos de la justicia penal que están funcionando bien y que están dirigidos por jueces probos y jueces serios. Por ejemplo, la Corte Penal de aquí, del Distrito Nacional, es una corte que es respetable, claro, que funciona bien y con jueces de carrera. Y jueces honorables. Honorables, que han demostrado a lo largo de mucho tiempo, que, bueno, que son probos. Ahí está ese juez Canodo como presidente, ahí está Horacio González, ahí hay otros jueces que yo conozco. Sí, pero ahí hay una que es una estrella, que yo diría que para mí es una de las juezas más capacitadas del estamento del Poder Judicial, que es Isi Berenice Muñiz Almonte, que fue juez de allá, de una de las salas de la Corte Penal del Distrito Nacional, y hay que ver la evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que vaya aspirando a la Suprema Corte, para uno darse cuenta del dominio, de la responsabilidad, del sentido que tiene esa juez, que es una juez que a mí me distingo con su amistad, porque la conozco, es condiscípula mía de la Universidad Nacional Pernambucaneña, y es una joven brillante, es una abogada brillante, una muchacha excepcional y con unos valores éticos excepcionales. Yo sabía que ese tipo porque la justicia penal, y más con estas querellas políticas, en ese momento en que se estaba convocando el Consejo Nacional de la Magistratura por el señor presidente Danilo Medina Sánchez, con todas estas pugnas políticas y amenazas de que va a meter preso y no va a meter preso, yo sabía, don Sergio Germán Medrano, que esos jueces así no iban a ser seleccionados, porque esos son jueces independientes de carrera. Entonces, en medio de esa confrontación hay que ser realista. Estamos en un país dominicano y el que tiene el poder es ejercerlo. Claro, ahí en la corte penal, en la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional hay varios jueces penales que bien pudieron haber sido jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Mucho. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya el tiempo, fíjese cómo va fluyendo las ideas y los conceptos, el tiempo pasa. Al principio estábamos medio apremiados con los temas que íbamos a tratar esta noche ante el país. Fíjese cómo salió el tema de la justicia penal, fíjese cómo hemos hablado de ejemplos de paradigma que pueden ser emulados, como es la magistrada Isi Berenice Muñiz Almonte y Julio César Cano Alfaro, que han sido jueces decentes, independientes, jueces honorables. Y así hay muchos más, porque el estamento del Poder Judicial, a pesar de todas las críticas que se hacen sectorialmente, usted no se imagina la cantidad de gente seria que hay y de gente dedicada al trabajo. Eso es una cosa impresionante. Una vez se tiene sus quejas, plantea sus quejas ante televisión, ante el país, pero usted no se imagina el inventario de gente honorables y serias que hay dentro del Poder Judicial. Pero ya en los niveles, pero en la primera instancia eso está muy mal. Bueno, lamentablemente, don Sergio, no queda tiempo para más. Solo me resta una vez más darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales de la historia contemporánea y nacional y los temas de la contemporaneidad, teniendo siempre como mística y filosofía el sueño de Francisco Carvajal Martínez, ese gran patriota que es la musa inspiradora de que yo esté participando en este programa de televisión, y que siempre tuvo una mística, un pensamiento de que había que actuar para coadyuvar a que en este hábitat geográfico cada día la vida humana sea más alta,
Buenas noches, amigos televidentes. ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, ajá! ¡Yo en revoltillo! ¡Yo como viene! ¡Qué rica! ¡Llegamos! Vamos a merendar. Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. Exquisitas. ¡Hora de comer ya! ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosa. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural.